Muy buenas tardes, buenas noches a todos los amigos de Latinoamérica. Eh, Quiero darles a todos la más cordial bienvenida a este interesante webinar organizado por el Comité de Especialidades Afines de IPSOLAC, esta vez el subcomité de actividad física a la cabeza del kinesiólogo Jorge Vázquez. Nos va a presentar este interesante tema que son las estrategias y el abordaje para la adherencia de la actividad física en pacientes bariátricos y metabólicos. Les deseo el mayor de los éxitos y los dejo con la palabra el doctor Jorge o el kinesiólogo Jorge Vázquez. Adelante, Jorge. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy, día martes, 17 horas, 19 horas en Chile. Gracias por la participación y la presentación, doctor Aparicio. Bueno, como mencionó el doctor, vamos a hacer un webinar relacionado a la adherencia de los pacientes bariátricos metabólicos en el tiempo y contamos con excelentes expositores hoy, dentro de ellos expositores nacionales e internacionales, de los cuales van a hablar sobre salud mental y también relación de actividad física con pacientes con lipidema. Así que le doy el pase a Cecilia, colega argentina con gran trayectoria, Cecilia Penuto, para que presente al siguiente expositor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a dar comienzo a la primera charla con el licenciado Enzo Arias, es psicólogo clínico bariátrico, terapeuta familiar, candidato a doctor en psicología, presidente del Núcleo de Psicólogos y Psiquiatras en Cirugía de la Obesidad, encargado de salud mental de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, docente en la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes y psicólogo del Instituto Magallánico de la Obesidad, IMO Punta Arenas. Bienvenidos, Enzo, y adelante con la presentación. Hola Cecilia, hola a todos. Muchas gracias primero que nada por la invitación. ¿Ya? Yo represento a NPCO, al Núcleo de Psicólogos y Psiquiatras en Cirugía de la Obesidad de Chile y por supuesto a la Sociedad China de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Soy el encargado de salud mental, así que es un gusto poder compartir con la gente de SADCO Chile, también con IPSOLAC, y gracias por la invitación. Nosotros creemos siempre que es muy importante que la cirugía bariátrica se enfoque en un tratamiento multidisciplinario o interdisciplinario, como queramos llamarlo, y dentro de eso está el aspecto también de salud mental, así que voy a acotarme al tiempo para poder eh, expresar un poco lo que nosotros pensamos desde el área de salud mental. Bueno, ahí está la presentación precisamente de estas estrategias para el abordaje de la herencia física, ¿ya? Primero es plantear que no existe conflicto de interés en esta presentación, ¿ya? Ahora, para nosotros es súper importante la adherencia a la actividad física en pacientes bariátricos metabólicos, porque es un aspecto crítico para el éxito del tratamiento y con la salud. Primero tenemos que entender siempre que nos vamos a encontrar con pacientes que generalmente no han tenido una buena actividad física, ¿verdad? Por algo llegaron a donde llegaron, por algo llegaron a operarse con nosotros. Entonces, entender siempre primero qué tipo de paciente tenemos, ¿ya? Un paciente que no realiza actividad física, que le cuesta ir a actividad física, ¿ya? Y que en general nosotros siempre hemos visto que se le ha planteado que generalmente antes de hacer alguna operación puedas estar haciendo ejercicio, pero hay un tema de imagen, ¿ya? Y que hemos visto en los estereotipos que hay también precisamente en la imagen corporal. Entonces es un paciente que es reticente. Nosotros siempre planteamos que, por ejemplo, los pacientes antes de operarse les cuesta ir al gimnasio porque no se ven bien y porque generalmente se encuentran con gente que es físicamente más adaptable al gimnasio. Entonces, si los gimnasios ingresaran toda la gente que se inscribe, yo creo que los gimnasios quebrarían. Yo creo que vamos a partir de esa lógica también. Entonces, desde ahí tenemos que pensar que es un paciente que es resistente a este tipo de intervención. Por eso, el nombre de este webinar creo que es muy interesante, que tiene que ver con la adherencia. ¿Cómo hacemos que nuestros pacientes que no están acostumbrados a realizar una actividad física la puedan hacer? ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos aspectos a considerar. La educación y la concienciación ya es súper importante. En salud mental nosotros hablamos también siempre de psicoeducación de los pacientes. Primero explicar cómo la actividad física contribuye a la pérdida de peso, mejora la salud metabólica y reduce el riesgo de comorbilidad.
¿ya? Siempre tenemos que pensar también en un paciente post-cirugía, que en el fondo el objetivo, y lo hemos planteado en otros webinars, el objetivo de la cirugía bariátrica, que si bien es que los pacientes bajen, es también mejorar aspectos de la salud física, ¿ya? Pero siempre el foco tiene que estar puesto en la no reganancia de peso. Es decir, ¿qué hacemos para que nuestros pacientes no vuelvan a subir de peso? Porque el paciente se focaliza principalmente en la bajada de peso y no se da cuenta que en general no existe tratamiento de obesidad que no tenga un efecto rebote. Entonces es importante cómo le enseñamos al paciente a no volver a lo mismo. Desmitificar el ejercicio, ¿ya? Y esto es súper importante porque al principio los pacientes creen que, no sé, tienen que empezar a hacer ejercicio como nunca lo han hecho, ¿ya? Y que lo tienen que hacer de manera intensa, ¿ya? Por eso es importante que hay que poner límites claros con respecto a qué tipo de actividad. Por supuesto, los kinesiólogos son los que van a llevar este tema, ¿ya? Pero, por ejemplo, actividades como caminar o actividades de bajo impacto también son beneficiosas para partir, porque tiene que ir con una adecuación a la actividad física, el encontrarse con algo que no están acostumbrados. Segundo, personalización de programas. Por supuesto, una evaluación inicial siempre es importante, realizar una evaluación física y médica para adaptar el programa a las capacidades y limitaciones del paciente, ¿ya? No todos los pacientes son iguales, no todos tienen la misma motivación, ¿ya? Para operarse, que es un tema importante preguntárselo. Quiero mencionar, por supuesto, que siempre todo esto está determinado por una evaluación psicológica o de salud mental previa con respecto al paciente, y aquí es importante la coordinación con los kinesiólogos y los preparadores físicos que trabajan en esto. Un objetivo SMART, que es establecer metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido para mantener la motivación, ¿ya? Voy a usar un término técnico que usamos algunos psicólogos que tiene que ver con condicionar a los pacientes. Y en este condicionamiento tenemos que ser súper claros cómo podemos mantener la motivación del paciente, que no tiene que estar centrada en el peso, sino que tiene que estar centrada principalmente en el que el paciente pueda realizar algún tipo de actividad. Y por eso es importante medirlo, pero con objetivos claros y objetivos básicos al principio para ir avanzando principalmente. Bueno, motivación y apoyo psicológico, ¿verdad? Nosotros usamos generalmente la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Que ayuda a los pacientes a superar barreras mentales y emocionales al ejercicio, ¿ya? Como encontrarse nuevamente con esta posibilidad, los que alguna vez fueron deportistas también, ¿ya? Recuerden que cuando la gente ha tenido como alto rendimiento en deporte, deja de hacer deporte y produce un aumento del peso, porque tiene que ver con el manejo de la ansiedad, ¿ya? Nosotros hemos dicho que la ansiedad tiene una salida oral y que principalmente o la gente fuma o toma o come, ¿ya? Entonces, de alguna manera es romper las barreras que el propio paciente se crea. Por eso es cognitivo, por eso tiene que ver con el pensamiento y por eso tiene que ver con la conducta, que tiene que ver con el acto, ¿ya? Hemos puesto grupos de apoyo porque muchas veces los pacientes también requieren tener otros pares que los puedan ir ayudando y que puedan ir viendo cómo van fomentando la interacción con la interacción y cómo van evolucionando estos pacientes, ¿ya? Y en este sentido es compartir experiencia y consejos. Ahora, siempre nosotros creemos también que es súper importante que esto se dé supervisado por el equipo de profesionales, ¿ya? Porque como ustedes bien saben también existe mucho en la red, ¿ya? Donde aparecen grupos, los pacientes hacen grupos de WhatsApp, ¿ya? Y no están supervisados, entonces como que tratan de medirse por igual, cuando por supuesto los pacientes tienden a tener un metabolismo distinto y una forma de funcionar distinta. Integración en la rutina diaria, que es microejercicio, sugerir pequeñas actividades que se pueden incorporar en la vida diaria. Por ejemplo, como subir unas escaleras, en lugar de usar el ascensor, ¿ya? Poder plantear desde pequeños objetivos, como lo mencioné anteriormente. Entonces, ya el paciente se va adecuando a algunas cosas, ¿ya? Que tienen que ver con ejercicios que dejaron de hacer. Y lo dejaron de hacer a lo mejor también, no solamente porque no quisieran, sino que porque no podían, ¿ya? Y en ese sentido también es importante cómo los pacientes puedan hacer actividades como claras. Establecer horarios, ayudar a los pacientes a establecer un horario fijo para la actividad física, convirtiéndola en un hábito, ¿ya? Un hábito es una conducta que se va repitiendo y que se hace normal. Por eso es importante que los pacientes puedan seguir un orden con respecto a esto, porque sabemos que a nuestros pacientes en general les cuesta ordenarse no solamente en las comidas, sino que también les cuesta ordenarse en el proceso de actividad física. Entonces, es importante sugerir un horario determinado, un horario que tenga que ver con acuerdo también a ellos. Plantear horarios que no puedan hacerlos por el trabajo o porque tengan familia, también es importante. Entonces, la idea también es establecer horarios concretos. El uso de tecnología, lo he escuchado en algunos webinars con respecto a eso, ¿ya? Por ejemplo, recomendar el uso de aplicaciones de seguimiento de actividad física o dispositivos que monitorean el progreso. Hoy día la mayoría de nosotros usamos
relojes inteligentes, ¿ya? Que nos pueden ayudar también a ver cuánto estamos haciendo ejercicio. Entonces, asesorarlos, acompañarlos también y monitorear lo que están haciendo. Y redes sociales, utilizar plataformas en línea para motivación y sí, ¿ya? Pero nuevamente planteada desde la supervisión de los equipos. Variedad y diversión, ¿ya? Y en ese sentido tiene que ver con la diversificación de actividades, por ejemplo, ofrecer una variedad de opciones, por ejemplo, a los pacientes, que tengan que ver con el paciente, ¿ya? Como el yoga, como natación, como el ciclismo, para mantener el interés y evitar la monotonía, ¿ya? Porque no todos los pacientes tienen la misma motivación, porque no todas las personas les gusta hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, es importante por eso la anamnesis anterior a la cirugía para ver cómo podemos potenciar estos gustos que tengan que ver con la actividad física. Incorporar juegos, por eso diversión, ¿ya? Utilizar actividades lúdicas o deportivas que sean atractivas y divertidas para los pacientes, ¿ya? Muchas veces los centramos en algo que a lo mejor a ellos les cuesta y no les es agradable, pero a través de una buena anamnesis, una buena entrevista, poder plantear algunas actividades que puedan ser más lúdicas y que ayuden en la actividad física también para nuestros pacientes. Y así, como dice este webinar, potenciamos la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Bueno, reconocimiento y recompensa. Yo creo que esto es importante, ¿ya? Los sujetos necesitamos refuerzo en la vida, ¿ya? Eh, Físicos, emocionales, ¿ya? Desde la palabra, desde el gesto, desde lo verbal y no verbal, ¿ya? Y por eso es importante primero celebrar los logros de los pacientes. Reconocer y celebrar los logros, sin importar cuán pequeños que sean, para fomentar la motivación, ¿ya? Podemos generar pequeños cambios que se pueden transformar, por supuesto, en grandes cambios, pero de alguna manera es importante ir siempre reforzando a los pacientes de los logros que han tenido, ¿ya? Porque para ellos no es fácil muchas veces, ¿ya? Están muy cuestionados muchas veces y sienten que no lo pueden hacer. Y ahí estamos nosotros como equipos para poder reforzarlo. Y recompensas saludables, por poner recompensas que están relacionadas con la comida, como un día de spa, una nueva prenda de ejercicio, por ejemplo, que no es menor, ¿ya? En el fondo es como premiarlos por algo que estén haciendo. Y lo de la prenda de ejercicio es importante también porque tiene que ver con cómo los pacientes se están dando cuenta que están bajando. Yo creo que una de las preguntas que uno le hace a los pacientes es, ¿te sientes o sientes que estás distinto, te ves distinto? Y te dicen, sí, ¿sabe qué? Ahora la ropa me queda mejor. Entonces, de alguna manera también eso puede ayudar para que el paciente pueda ir como mejorando esta adherencia. Eh, Seguimiento y ajuste, evaluaciones periódicas, realizar chequeos regulares para evaluar el progreso y ajustar el programa según sea necesario, por supuesto. Eso lo van a determinar los kinesiólogos, en conjunto con también, por supuesto, con la sugerencia que podemos dar a los diferentes equipos. Y un feedback continuo. Facilitar un canal de comunicación abierto para los pacientes que puedan expresar su desafío y recibir apoyo. Nos han preguntado, por ejemplo, el uso del WhatsApp de algunos pacientes o cómo nosotros les podemos dar información. No, yo creo que no es malo que ellos puedan tener nuestra información, porque de alguna manera se sienten más aliviados, se sienten más acompañados con respecto a eso. Y pueden presentar un apoyo más directo, ¿ya? No basta solamente con una consulta, sino basta con que, pues, sino también es importante que ellos también puedan ir como diciendo qué es lo que les pasa, ¿ya? Y el número 9 que lo he dejado para el final, y no es menor, ¿ya? Desde mi rol de terapeuta familiar también. eh, el apoyo familiar creemos que es súper importante. La familia es un recurso, por supuesto, para nuestros pacientes. También puede ser una debilidad con respecto al cuestionamiento de la baja de peso, de cómo se están viendo también, qué es lo que están haciendo. Hay muchas fantasías y mitos con respecto a lo que puedan estar viviendo los pacientes con respecto a la relación o cómo la familia ve el cambio de estos pacientes. Por eso es importante a lo mejor realizar ejercicio en familia apoyando el logro del paciente. ¿Ya? Lo hemos escuchado en algunos de nuestros pacientes como han dicho, por ejemplo, hoy mi familia también está más habituada a que yo haga ejercicio, me están acompañando y el paciente siente de alguna manera que no está solo. Y por último, el apoyo, que lo coloco ahí, lo pongo entre puntitos porque, como dice ahí, el apoyo significará compañía, saber que las personas que lo rodean lo quieren y así lo demuestran interesándose por lo que sucede. Si una persona se siente amada, se reconocerá como valiosa, ser merecedora de cariño y experimentará una alta motivación para cuidarse de sí mismo. Muchas gracias. Súper. Gracias, Enzo. Tremenda Gracias, presentación. Pedro. Eh, eh, Difícil tanta información en tan pocos minutitos, pero excelente. Como siempre, un gusto escucharte y poder compartir hoy en día a distancia. Bueno, Enzo, en este momento está en Punta Arenas, la ciudad más austral del mundo, por así decirlo.
Así que gracias Enzo, por estar con nosotros hoy día. Em, Gracias a Marcos, ustedes por invitarme, un gusto. gracias. Marcos, bueno, colega de Brasil, Marco Moraes, gran expositor a nivel internacional, amigo de distintos congresos. Últimamente él asistió al Congreso Mundial en Australia, así que para nosotros también es un honor tenerlo acá. Pero en este momento, Marco, en esta oportunidad, va a tener la posibilidad de poder presentar a otra colega nacional. Gran amiga también del equipo Ipsolac y latinoamericano, Yuvisa Pusic. Marco, Es te dejo la palabra. una honra poder apresentar mi amiga Jubisa Pusic. Jubisa es una kinesióloga referência em Chile. Ela é formada em kinesiologia pela Universidade de Valparaíso, magíster em gestão de saúde pela Universidade de Zerololho e diplomada em kinesiologia dermatofuncional e diplomada em manejo de paciente com sobrepeso e obesidade em México, além de diplomada acadêmica internacional em kinesiologia dermatofuncional e mestre em Kineseduca. Jubisa vai apresentar a charla, a palestra sobre o lipedema em pacientes com obesidade e cirurgia bariátrica. Jubisa, com a palavra. Gracias, Marcos, por la presentación y por este espacio que es sumamente importante y que yo creo que muchos de los que están presentes el día de hoy han escuchado en alguna ocasión pacientes con lipedema, pero creo que es primera vez que podemos compartir y apreciar un poco de la intervención que se hace en estos pacientes que normalmente nosotros vemos en consulta, pero que no sabemos que son pacientes con lipedema, sino que más bien se confunde con obesidad. Así que esta charla es justamente para que veamos criterios y cómo cambia un poco el entrenamiento, el ejercicio y las consideraciones que se deben tener en estos pacientes. Entonces, normalmente la acumulación de la grasa en las piernas es obesidad o lipedema. Esa es como la principal consulta y ustedes normalmente se pueden topar con este tipo de pacientes, ya con esta distribución de tejido graso en las extremidades, que muchas veces los pacientes se confunden con obesidad y se hace un diagnóstico equívoco y no se suele trabajar de manera diferenciada lo que es la enfermedad como obesidad y el lipedema. Entonces, primero vamos a las bases. ¿Ya? El lipedema es una enfermedad que recién en el año 2018 fue reconocida por la Organización Mundial como obesidad. ¿Y qué es el lipedema? Concretamente es una enfermedad del tejido graso inflamatoria que se va a formar con la acumulación progresiva de células grasas, que en la mayoría de los casos se ubica en las extremidades inferiores, ¿ya? Pero también puede afectar a las extremidades superiores. En el 30% de los casos también está asociada a enfermedades vasculares y otras enfermedades que también debemos hacer diagnóstico diferencial. Y la principal característica es que hay una desproporción entre las extremidades y el resto del cuerpo. Esta enfermedad afecta exclusivamente a mujeres, rara vez se presenta en hombres, ya que lo que se ha estudiado en cuanto a la etiología es que tiene un carácter genético, o sea, por ejemplo, madres tienen lipedema, abuelas, en toda la rama femenina, y además tiene un componente hormonal, por eso es que se manifiesta principalmente en la pubertad, en el embarazo, en la menopausia, es donde más se manifiesta la sintomatología que después les voy a comentar. Y afecta a nivel mundial, está descrito, alrededor del 4 al 11% de la población femenina que sufre esta enfermedad. En cambio, la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica de origen multifactorial. Pero si ustedes se fijan, y yo destaqué, en ambos casos es inflamatoria. Y en ambos casos el tratamiento es multidisciplinario, en equipo, ¿ya? Porque el 50% de las pacientes que tienen lipedema tiene obesidad y la obesidad es un factor agravante y nosotros que trabajamos con pacientes con obesidad no podemos no conocer lo que es el lipedema, ¿ya?
Y para eso hay una clasificación, ya que la primera es los tipos del lipedema, ya que son distintos, son 5 tipos, que es morfológica esta clasificación, dependiendo de la zona del cuerpo, de las extremidades que afecta. Normalmente el tipo 1 afecta solamente la región de las caderas, el tipo 2 ya muslo completo, tipo 3. Característicamente el lipedema, el tejido graso se distribuye hasta la zona del tobillo. Normalmente los pies y las manos no se encuentran comprometidas y es de tipo simétrico. Diferente, por ejemplo, a otras patologías que suele confundirse también, como es el linfedema, ¿ya? Pero ahí no voy a entrar tanto en eso porque es otro tipo de patología. Hoy voy a hablar principalmente de obesidad y lipedema. Pero eso es muy característico del lipedema, que no involucra los pies o las manos. El lipedema tipo 4, cuando ya tenemos alteración de la extremidad superior, y el tipo 5, que es un poco más no tan frecuente, que solamente se encuentra a nivel de las piernas. Y además tiene estadios, ¿ya? Yo creo que, como les decía en un principio, muchos de ustedes reconocen en sus pacientes algunas de estas características, solo que no sabían o a lo mejor no conocían lo que es el lipedema. Y esto tiene distintos estadios que va generando un deterioro en la calidad de vida de nuestros pacientes, sobre todo si está asociado a obesidad. Ya, por ejemplo, en un estadio 1 se ve estas características. Fíjense, este es el signo característico, el signo de la copa o del anillo, en donde el tejido graso se ubica sobre el pie, ¿ya? Y en este caso, normalmente comienzan con alguna acumulación más leve de tejido graso, edema leve, si está asociado, por ejemplo, a insuficiencia venosa. En el estadio 2 ya comienza un mayor cúmulo de adipocitos, de fibrosis, ya se comienza a fibrosar el tejido. Es un tejido que la principal característica es que no responde bien al ejercicio y a la dieta convencionalmente, ¿ya? O sea, los pacientes pierden peso, pero el tejido graso se sigue ubicando y sigue generando sintomatología, que principalmente el foco es, la principal sintomatología y signo es el dolor, ¿ya? Este es un estadio 3 en que ya se puede ver la desproporción es mucho mayor, las pacientes tienen dificultad para caminar, limitación funcional, el peso genera incluso algunas alteraciones osteomioarticulares como condromalacia, hay un genu-valgus. Entonces hay mayores cambios también, no solamente a nivel del tejido graso, sino de las articulaciones que también se ven afectadas por la cantidad de tejido graso que se afecta, el dolor y otras características que les voy a ir mencionando. Y el estadio 4 es cuando ya se llama lipolinfedema y hay también un compromiso importante de alteración del sistema linfático. Normalmente los 2 primeros estadios generalmente se tratan con tratamiento conservador y generalmente estos estadios tienen un criterio más bien quirúrgico, ya que ahí viene todo lo que es la cirugía de lipedema. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos principalmente? El lipedema debe diferenciarse principalmente del linfedema, de la obesidad, a pesar que sí pueden coexistir, ¿ya? Como les decía, el 50% de pacientes con lipedema pueden tener sobrepeso y obesidad y normalmente no responden bien a el tejido graso, no disminuye solamente con dieta, con ejercicio, pero sí mejora la sintomatología. Bien, entonces acá, por ejemplo, paciente con, vamos a hacer la diferencia entre lipedema y obesidad, algunas características. Normalmente la fisiopatología del lipedema aún no está clara del todo, pero es multifactorial, igual que la obesidad. Los antecedentes familiares en el lipedema sí tiene antecedentes familiares, como les comentaba. En la obesidad puede que sí o no. El aspecto de la piel es clara y blanda. En la obesidad no hay alteraciones. Principalmente sean mujeres, en cambio la obesidad en hombres y mujeres, la edad de aparición generalmente en el lipedema es en la pubertad y la obesidad en cualquier edad. La simetría es bilateral y simétrico, el tejido graso en la obesidad es simétrico, ya compromete todo el cuerpo, no tiene respuesta al lipedema, a la dieta o, que normalmente se realiza, la obesidad sí. El dolor, que es lo más característico, está presente en pacientes con lipedema, en pacientes con obesidad no.
El signo de Stimmer, bueno, que es un signo característico cuando pacientes tienen linfedema, esto no está presente y tampoco la obesidad. La tendencia a la equimosis, a los moretones, por ejemplo, es muy común en los pacientes con lipedema, que se pasan a llevar con algún objeto y quedan equimosis, hematoma. En cambio, normalmente la obesidad no se da a menos que esté asociado a alguna enfermedad vascular. Y la desproporción del hemicuerpo superior o inferior, que sí es característico en lipedema, y depende del tipo de obesidad generalmente que es central, pero la grasa en la obesidad se distribuye por todo el cuerpo. Y acá es sumamente importante determinar que la evaluación y el diagnóstico del lipedema, y de acuerdo a las últimas guías, que de hecho salió publicado ahora hace poco en Alemania, es clínico, ¿ya? Es clínico, tenemos algunas pruebas como algunos exámenes de imagen que nos ayudan como para hacer un diagnóstico diferencial, pero principalmente es clínico. Entonces, ¿cómo podemos llegar o a sospechar, en el caso de ustedes que quisieran derivar, por ejemplo, a sus pacientes a un kinesiólogo que sea especialista en el área o a un cirujano vascular, si sospechan cuando presentan los pacientes sensación de pesadez de la extremidad, sensibilidad al tacto, o sea, se tocan o se pasan a llevar con algo y eso genera una incomodidad, hipersensibilidad, edema, acumulación de líquido en las extremidades, sobre todo cuando está asociado a enfermedades vasculares, dolor como signo importante, equimosis, hematomas y el signo del manguito anillo, que es el que le mostré anteriormente. Pueden haber alteraciones vasculares, insuficiencias venosas crónicas y alteraciones osteoarticulares también. Está relacionado con hiperlaxitud, condromalacia y genu valgus, es lo que se ha evidenciado. Bueno, pruebas de laboratorio específicas para el lipedema no hay. Técnicas de exclusión, se utiliza la linfografía, por ejemplo, para ver si hay algún compromiso linfático, o también la resonancia magnética, que nos da, en el fondo podemos saber específicamente cuánto de tejido graso está depositado en la extremidad. Entonces eso nos sirve también del punto de vista médico para hacer un análisis de ese paciente, pero principalmente es clínico. También otras medidas que nosotros utilizamos mucho también en la consulta es el InBody para ver la composición corporal, ¿ya? Para ver la distribución, ¿verdad?, del tejido graso y también de la análisis magro por segmento. Entonces, si podemos evaluar en extremidad superior, extremidad inferior, y también es importante reconocer que los pacientes con lipedema presentan dificultad para ganar también masa muscular y fuerza por la cantidad de tejido graso que se encuentra en las extremidades. Bueno, ahora, en cuanto al lipedema y cirugía bariátrica, ¿qué dicen los estudios? Como les digo, es una enfermedad y es una patología que recién se está visibilizando. Nosotros en Chile, bueno, yo soy directora del Instituto de Lipedema Chile, Kines, en donde trabajamos hace ya varios años pacientes con lipedema, pacientes con cirugía bariátrica, y justamente comenzó porque nosotros hace 13 años que trabajamos en equipo multidisciplinario, comenzamos a ver pacientes con cirugía bariátrica, con tratamiento médico, la obesidad, pero ¿qué pasaba? Que cuando estábamos entrenando a estos pacientes, recurrentemente el tema era la extremidad inferior, que no disminuían el tejido graso, que tenían muchos problemas de autoestima, de limitación funcional y sobre todo el dolor. Entonces ahí comenzamos a estudiar. Yo realicé varias formaciones en el extranjero y como equipo creamos un protocolo para estos pacientes y pudimos también asesorar a los pacientes que trabajamos en distintos equipos de cirugía bariátrica para poder relacionarlo con el lipedema. Entonces, hay algunos estudios que más bien, por ejemplo, en se muestran 2 casos de pacientes con operadas de cirugía bariátrica. Por ejemplo, en este primer caso, una mujer con bypass gástrico que tuvo una pérdida de peso total de 39% a los 18 meses post cirugía. Y si ustedes se fijan, si bien perdió peso con una cirugía bariátrica, fíjense cómo están sus extremidades, ¿ya? O sea, imagínense lo que es entrenar a estas pacientes con
ese tipo de lipedema con una funcionalidad absolutamente limitada. Y fíjense acá también una paciente después de 8 años de una gastrectomía en manga. Sin embargo, esta zona de extremidad inferior, que en este caso sería un tipo 1 que está principalmente en la región de trocanteria, la zona de cadera, pese a que perdió el 29% de su peso a los 8 años y el exceso de peso un 49%, aún continúa con ese exceso. Bueno, estos pacientes normalmente son candidatos a cirugías reconstructivas y también del IPM. Bueno, otro estudio muestra que en un estudio retrospectivo se analizó el volumen de la extremidad inferior en pacientes con lipedema por cirugía bariátrica y ellos concluyeron que sí había una disminución significativa del volumen después de la cirugía bariátrica. O sea, la cirugía fue positiva en la reducción de volumen de la extremidad inferior. Y acá otro estudio que habla sobre los problemas de movilidad y recuperación de peso por lipedema mal diagnosticado después de una cirugía bariátrica. En el fondo, este análisis de caso fue una paciente que después de 5 años llegó al diagnóstico de lipedema porque después de la cirugía bariátrica perdió gran cantidad de peso, pero estas eran sus extremidades, o sea, seguía con limitación funcional, se afecta el autoestima, varias cosas. Entonces, es importante reconocer esta enfermedad y el principal mensaje es que pacientes después de una cirugía bariátrica, los pacientes con lipedema pueden ser aún más desafiantes cuando tienen obesidad y cuando se someten a cirugía bariátrica porque no solamente basta eso para después seguir ayudándolo en el proceso del lipedema y hay que llegar a este diagnóstico. Bueno, ella después se realizó efectivamente, después de 5 años de su cirugía bariátrica, una cirugía de lipedema. Y acá también se hizo un estudio relacionado al dolor, que es lo que les decía que es lo más limitante en pacientes con lipedema. Y los resultados fueron que el lipedema no se puede curar con la cirugía bariátrica, aunque los pacientes de este estudio perdieron una media de más de 50 kilos de peso, no mostraron mejoría en los síntomas de dolor típico del lipedema. Por lo tanto, se concluye que debido a las diferentes etiologías del lipedema y la obesidad, el lipedema requiere de un tratamiento específico, ¿ya? Requiere ser diagnosticado para seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, desde nuestro punto de vista, la evaluación y el tratamiento kinésico, que normalmente seguimos en pacientes bariátricos y también en pacientes que tengan lipedema, la historia clínica nos permite conocer todos sus antecedentes, ¿verdad? Familiares, llegar a la etiología, los tratamientos anteriores, cuando fue el inicio, también con relación a la subida de peso, medir la condición física. Nosotros tenemos que medir a través de distintos test, por ejemplo, funcionales, de fuerza de brazo, de pierna, a través de test de marcha para medir la condición aeróbica. Podemos hacer un hand grip o dinamometría, que también lo usamos en la consulta para medir fuerza. Y en base a toda esa evaluación inicial, prescribimos el ejercicio, siempre de manera personalizada. Esto es súper importante en los pacientes, cuando nosotros queremos adherir al paciente bariátrico en el proceso o un paciente que está con una afectación importante como el lipedema, explicar el proceso con sus diferentes etapas, porque un paciente informado, un paciente educado, tiene también una mayor conciencia de lo que está viviendo y de los pasos que vamos a ir siguiendo y las distintas metas. Y eso nos va a permitir planificar junto al paciente, involucrar al paciente y a la familia dentro de los objetivos y las metas. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos del ejercicio en la cirugía bariátrica? Y bueno, en pacientes que también tengan lipedema, siempre debemos atenuar la pérdida de masa muscular, esos son unos principales objetivos, sobre todo cuando hay importante pérdida de peso. El entrenamiento sin duda tiene que comenzar precozmente. Normalmente nosotros como equipo ya hacemos una evaluación postoperatoria a la semana y ahí comenzamos el entrenamiento si el paciente no tiene mayor problema o complicación. A los 15 días, 10 días ya empezamos con entrenamiento de fuerza progresivo
Esto yo lo coloreé porque es importante, a diferencia de los pacientes que solamente tienen obesidad, si tienen lipedema, el tratamiento del dolor en extremidad es importante, ¿ya? Y para eso hay distintos tratamientos que pueden ser a través de kinésico, ya de analgesia, de equipamientos que trabajamos, y también el dolor también se ve disminuido cuando trabajamos, por ejemplo, el ejercicio, al mejorar también la circulación. Aumentar la función cardiovascular, reducir la flacidez, que es otra de las complicaciones que temen muchos pacientes bariátricos, mantener el metabolismo basal, evitar la recurrencia de la obesidad y también importante mejorar la circulación venosa linfática, o sea, la activación de la principal bomba musculoaspirativa, que es a nivel gemelar, es súper importante trabajarla con ejercicio, darle ejercicio también de pausa, si por ejemplo los pacientes están muchos días, mucho de su tiempo sentados, es súper importante esta activación. Y bueno, hablar brevemente del tratamiento conservador del lipedema. Normalmente en el área kinésica hacemos drenaje, presoterapia, drenaje linfático manual, usamos distintos equipamientos, agentes físicos, dependiendo de la etapa y del objetivo, que es reducir el tejido graso, el volumen, mejorar la circulación, la sintomatología. Súper importante la compresión, ya que se requerirá el uso de prendas compresivas para el tratamiento y mantención. Acá hay un sinnúmero de distintas opciones de compresión que se pueden ofrecer al paciente y que eso también debe ser prescrito, y el ejercicio, que normalmente es de baja a moderada intensidad, y siempre debemos combinar el ejercicio aeróbico y de fuerza. Entonces acá podemos ver, acá estamos en el centro, algunos ejercicios presenciales en una paciente que tiene lipedema. Normalmente trabajamos de 2 a 3 veces a la semana, se le indica ejercicio aeróbico al menos 200 minutos semanales, como caminata, bicicleta. La natación es ideal, también el ejercicio en el agua para los pacientes con lipedema y para pacientes con obesidad. Y la duración de la sesión normalmente es de 45 minutos. Entonces acá también trabajamos estabilidad, la bomba musculoesquelética gemelo, y en este caso Luisa, teníamos el tema. disculpa, un minuto, yo voy por tiempo para que Ya, vayas concluyendo. Dale. ok. Y estos son los ejercicios que normalmente generamos, y también hay un programa de telerehabilitación que también los pacientes pueden seguir en casa. Y bueno, la compresión, acá hay leggings con esta. Esto es súper importante y el gran diferencial cuando tenemos pacientes con lipedema: sí o sí tienen que usar medias compresivas, porque si no, aumenta el dolor normalmente después, al otro día de realizar ejercicio, por la acumulación de ácido láctico, que es además inflamatorio. Y bueno, recomendaciones finales para promover la adherencia al ejercicio: siempre flexibilidad en las actividades, hacer ejercicio simple, el acompañamiento y el seguimiento es fundamental, la oportunidad de interacción y colaboración, apoyo social y emocional, y promover la importancia y beneficio del ejercicio, como habló también Enzo. Hay un caso, y las conclusiones en general que debemos abordar de manera multidisciplinaria para generar una mejoría en la calidad de vida de estas pacientes. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Súper. Gracias por tan interesante tema. Estamos viendo algunas preguntas acá, así que pues al final, si nos da el tiempo, vamos a hacer las consultas. Gracias por tu presentación. Ceci, ¿podrías presentar a Jimena? Sí. Gracias. Bueno, vamos a presentar a la última expositora de la tarde, la nutricionista Jimena Ríos, de la Universidad de Valparaíso. Es miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, es nutricionista clínica, especialista en alimentación antiinflamatoria y cirugía bariátrica, y nutricionista del Instituto Lipedema Chile, KINEST. Bienvenida, Jimena. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar rápidamente porque yo siempre digo, la alimentación es un tema bastante amplio y bastante grande y de mucho que hablar. Ahí están un poquito de los contenidos que vamos a ir tratando en la siguiente presentación. Y bueno, lo que yo les quiero conversar un poco respecto a la alimentación antiinflamatoria, la cual ha estado bastante como de moda, en boga en los últimos meses, que como que lo he visto muy marcado ahí,
en diferentes ámbitos, redes sociales y así. Y en sí, bueno, la inflamación es uno de los principales desencadenantes de los síntomas, obviamente, del lipedema y también, obviamente, de las patologías proinflamatorias, como es el caso de la obesidad, por lo que una dieta con potencial antioxidante, antiinflamatorio, sería esencial para el tratamiento de este tipo de patologías. ¿Ya? Específicamente una dieta llamada la dieta RAD, Rare Adipose Disease, la que se caracteriza por una alimentación rica en proteínas y baja en grasas, sobre todo en grasas de tipo saturadas. La dieta antiinflamatoria para el lipedema y patologías proinflamatorias deriva de la dieta mediterránea, en donde se potencia el consumo de alimentos frescos, evitando alimentos tipo ultraprocesados con muchos ingredientes y, en nuestro caso en Chile, libre de sellos de advertencias altos en calorías, sodios, azúcares y grasas saturadas. Bueno, en el caso de grupos de alimentos importantes dentro de esta alimentación con potencial antiinflamatorio son las frutas y las verduras. Son alimentos esenciales para una alimentación saludable y un consumo diario y suficiente podría favorecer la prevención de diferentes enfermedades y de los procesos proinflamatorios. El consumo de frutas y verduras es importante ya que tiene una gran carga de micronutrientes, fibra dietética y también de compuestos fitoquímicos como los polifenoles y los carotenoides, los cuales no son esenciales dentro de los requerimientos nutricionales, pero que su consumo sí genera diferentes beneficios por su fuerte potencial antioxidante y antiinflamatorio. Los fitoquímicos ayudan a neutralizar estos radicales libres, por lo cual aumentan la defensa antioxidante y pueden amortiguar esta respuesta inflamatoria. Acá les dejo un poco como una imagen para que podamos visualizar la variedad de estos compuestos fitoquímicos y importante que se encuentran en los diferentes tipos de frutas y de verduras. Es por esto que se vuelve importante tanto la variedad como la calidad de estas frutas y verduras que puedan ser de temporadas, que sean de diferentes tipos, de diferentes colores y generar la mezcla de ellas en el día a día, no quedarnos como todos los días con las mismas opciones. En el caso de los hidratos de carbono de bajo índice glicémico, obviamente la hiperglicemia tiende a conducir una mayor producción de radicales libres y citoquinas proinflamatorias. Es por esto que es importante la incorporación de cereales integrales y las legumbres, ya que tienen un índice glicémico bajo por su rico contenido en fibras. Acá, por ejemplo, se ve que en el caso de un cereal integral tiende a tener todas las partes de, el germen, más allá que el cereal refinado que solamente tiene el endospermo, que es la parte más blanca del cereal en sí. En el caso del gluten, que es uno de los principales temas que siempre consultan los pacientes, tengo que eliminar el gluten, los alimentos ricos en gluten, tengo que eliminar el trigo, es un depende. La eliminación del gluten en pacientes con potencial proinflamatorio, en pacientes con lipedema, va a depender de si presentan una intolerancia, una sensibilidad o una mala tolerancia al gluten o al trigo. Si es que presenta una sintomatología digestiva por el consumo de estos alimentos, sí se recomienda su eliminación, ya que la misma exacerbación de la sintomatología digestiva va a exacerbar también la respuesta inflamatoria. Si es que el paciente come este tipo de alimentos y no presenta una mala tolerancia, no necesitaría generar la eliminación de estos de su alimentación habitual. Es por esto que no es llegar y excluir, sino que siempre se tiene que evaluar en cada caso. En el caso del grupo de las grasas, es importante consumir alimentos ricos en omega 3 que puedan reducir los niveles de inflamación, que los encontramos, por ejemplo, en pescados de tipo graso, como el salmón, las sardinas, el jurel, en semillas de chía, semillas de lino, en frutos secos como las nueces, semillas de cáñamo, en las algas. Y en el caso de los alimentos ricos en omega 6, reducir su consumo, que se encuentra en aceites como el de cártamo, girasol, de maíz, de soya, el vegetal. Y acá es importante poder utilizar otro tipo de aceites como en el caso del aceite de palta, el aceite de oliva, el aceite de linaza, ¿ya? Y en este caso no es que hay que eliminar los alimentos ricos en omega 6, pero sí reducir su consumo y ojalá llegar a un equilibrio con un mayor consumo de omega 3 versus el omega 6, ya que actualmente puede llegar a haber un consumo de, por ejemplo, tiene que haber una relación de 3:1 entre omega 6 y omega 3 y en la dieta occidental llegamos a niveles de 25:1. En el caso del maní, es un alimento que también se tiende a veces ahí a castigar un poco por ser rico en omega 6, pero tiene un aporte importante de proteína, de fibra, de polifenoles, vitaminas, minerales y una muy buena fuente de resveratrol, ácido fenólico, flavonoides, fitoesteroles. Por lo tanto, su consumo tiende a tener más un beneficio que un producto en contra solo por tener quizá un mayor aporte de omega 6. En el caso de las proteínas, importante preferir las carnes de preferencia blancas y magras, así como también los pescados de preferencia grasos. Y en el caso del huevo, también es importante que tiene numerosos nutrientes, componentes bioactivos, como por ejemplo la luteína,
y lo cual también sería fundamental para el mantenimiento de la salud en la prevención y desarrollo de las enfermedades. Acá es importante considerar que los alimentos y las porciones de cada uno de ellos debe ser sumamente individualizado. No podemos decir tiene que ser un huevo, 2 huevos, por ejemplo, a la semana, sino que eso tenemos que verlo caso a caso y en cada paciente. Importante también considerar la incorporación de proteínas de origen vegetal, como las legumbres y las proteínas derivadas de la soya, ya que son ricas en fitoquímicos y en fitoestrógenos, lo cual también favorecería la reducción de la inflamación sistémica. En el caso de los lácteos, bueno, acá les comparto un poquito de un estudio, un metaanálisis de 52 estudios que compara la respuesta inflamatoria que puedan presentar los lácteos, en donde separa 3 grupos, en donde en personas que consumían lácteos y que no tenían sobrepeso, obesidad o enfermedades relacionadas a sintomatología digestiva por el consumo de lácteos, presentó efectos antiinflamatorios. En personas que tenían sobrepeso u obesidad, que no tenían sintomatología por consumo de lácteos, presentó un efecto neutro. Y en pacientes que tenían sobrepeso u obesidad y además tenían una mala tolerancia a los lácteos, presentaron un efecto proinflamatorio. Entonces, en este caso, ¿qué se saca como conclusión? Que al igual que lo que pasa con el gluten, si es que hay una mala tolerancia a los lácteos, ya sea a la lactosa o a la beta-caseína que tenga el lácteo, sí se recomendaría la eliminación o la sustitución o escoger productos que tengan las características apropiadas según la tolerancia. Por ejemplo, si tengo una intolerancia a la lactosa, puedo consumir lácteos sin lactosa si no me presenta ninguna sintomatología, sí se podrían incorporar. Si es que aún así me presenta una mala tolerancia, en estos casos sí sería importante una eliminación de estos alimentos y obviamente realizar su reemplazo en base a otros grupos de alimentos o a suplementación cuando sea necesario. Y bueno, ¿cuáles son los alimentos que tenemos a evitar? Obviamente los alimentos con potencial proinflamatorio, los alimentos ultraprocesados. Importante también decir que las patologías inflamatorias no tienen alimentos prohibidos, pero sí se tiene que limitar el consumo de cierto tipo de alimentos como los ultraprocesados, los alimentos con alto índice glicémico, ricos en azúcares refinados, alimentos ricos en grasas saturadas, altos en sodio y las carnes rojas y los embutidos. En el caso de considerar alternativas de lácteos de vaca cuando se presenta una mala tolerancia y una sintomatología digestiva por el consumo de lácteos, y también la posible eliminación del gluten si es que se presenta alguna enfermedad celíaca, una sensibilidad o una intolerancia al gluten o al trigo. Entonces, ¿es factible una alimentación antiinflamatoria para pacientes bariátricos? Sí, pero es importante también recordar que post la cirugía se vuelve importante una correcta transición de los diferentes consistencias y obviamente tipos de alimento que se van a considerar por cada una de ellas, de la etapa al líquido, a la papilla, al picado, al blando. Vuelve relevante el hecho de primero generar una adecuada transición, concentrarnos en primera instancia en que el paciente genere una buena tolerancia, que empiece a reincorporar alimentos, que comience a reincorporar texturas ya y consistencia de ellos como primera instancia, como primera etapa. Posterior a la última etapa, ya se vuelve fundamental la reincorporación de todos los grupos de alimentos. Y en el caso de los pacientes postoperados que puedan mantener una alimentación antiinflamatoria a larga data, podría generar múltiples beneficios, tales como, por ejemplo, favorecer el control de peso, evitar el dumping, ya que se recomiendan obviamente alimentos que tendan a ser de un bajo índice glicémico, también a disminuir el estado proinflamatorio, porque obviamente los pacientes se operan y no pasan de un estado de obesidad a un estado nutricional normal, se mantienen en un estado de obesidad, el cual va generando una reducción de peso, pero se tiende a mantener el diagnóstico en sí, muchas veces va pasando después de la obesidad, va disminuyendo en grados o pueden pasar de la obesidad al sobrepeso, pero no es un cambio abrupto de un estado a otro. Por lo tanto, sí sería bastante beneficioso que los pacientes post cirugía bariátrica, cuando ya presenten una buena tolerancia alimentaria, puedan mantener una alimentación con este potencial antioxidante y antiinflamatorio a larga data. Aquí rápidamente quería mostrar un caso clínico de una paciente con diagnóstico de lipedema, obesidad y síndrome ovario poliquístico. Lo importante de esta paciente que quiero recalcar es que la paciente fue tratada desde un punto de vista multidisciplinario. Parte kinesiológica, de psicólogos, de nutrición, de parte médica y obviamente como podemos visualizar se vieron resultados desde la parte un poco más objetiva, la parte antropométrica, la parte de pliegues, perímetros, de bioimpedancia,
Pero también podemos ver otros resultados como por ejemplo mejora la sintomatología, disminución del dolor, mejor sensación muchas veces consigo misma, mayor confianza, ya porque obviamente al disminuir el dolor podemos empezar a hacer mayor tipo de actividad y así. Entonces, para concluir, una alimentación antiinflamatoria, rica en antioxidantes y equilibrada desempeña un papel fundamental para mejorar la calidad de vida y los síntomas de patologías con potencial proinflamatorio. Recordar que cada paciente es una persona única, en antecedentes, en sintomatología, en preferencias, en estilo de vida, y es por esto que es fundamental un enfoque individualizado tanto para el cálculo de requerimientos como para la planificación de dicha alimentación, en horarios, en preferencia y lo que hablábamos anteriormente. En el caso del gluten, en el caso de los lácteos, no llegar a eliminar, sino que ver caso a caso y evaluar cada paciente. Potenciar el consumo de alimentos naturales y evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, ricos en calorías, azúcares simples, grasas saturadas y sodio. Y es importante recordar que una transición correcta tanto en la consistencia como en los grupos de alimentos en los tiempos adecuados de las primeras etapas posteriores a la cirugía es fundamental para una adecuada tolerancia al futuro y obviamente para mantener una adecuada adherencia a este tipo de alimentación. Muchas gracias por su atención. Gracias Jimena por tan preciada información importante para todos los pacientes que escucharon estas tres presentaciones. Se hace una sinergia entre lo que es salud mental. Muchas veces el paciente llega después de una cirugía bariátrica y relaciona el tejido graso con lipidema. Entonces, Yui, la información que entregaste es clave para que nosotros como profesionales del área podamos guiar un poquito estos entrenamientos, la actividad física y no podamos concluir en que una extremidad con un gran tamaño tengamos la evaluación y el profesionalismo de poder decir si es un lipidema, hacer el tratamiento con los especialistas o ver realmente si es tejido muscular. Así que muchas gracias por las presentaciones. Yo quería, en honor al tiempo, dos preguntas. Primero, quiero, Marcos, o sea, más que preguntas, quiero que nos comenten, Marcos, cómo estuvo la experiencia 2 a 3 minutos en el Mundial de Australia. Y doctor Aparicio, para continuar y dar cierre a la charla, después la pregunta es, usted en su equipo de trabajo, ¿cómo es el manejo de la adherencia en la actividad física y cuál es el trabajo que realiza en este caso el preparador físico, el fisioterapeuta o algún especialista que tengan en su equipo para generar esta adherencia en el tiempo en el paciente? Así que si puede ser Marco primero, después del doctor y damos cierre al webinar. Bueno, hablaré rápido, pero yo creo que la parte de la equipo clínica que yo presentei em Congresso de Austrália, uma das coisas mais importantes que vimos em congresso foi do mecanismo incretínico e dos avanços das medicações no tratamento da obesidade, e especificamente na nossa área de saúde física, uma visão, um câmbio da visão somente de adipocêntrica para tratamento da obesidade para uma visão miocêntrica de tratamento da obesidade. Eu creio que nos próximos anos veremos muito falar sobre isso, sobre a importância da ganância de massa muscular para o tratamento de longo prazo, de largo prazo em controle de peso. Eu creio que esse foi um dos mais importantes eixos em Congresso de Austrália. Gracias, Jorge, Marco. Gracias, Marco. gracias. Jorge, primero Doctor. felicitarte a ti por la iniciativa y a todos los miembros de este subcomité y por supuesto a todos los panelistas y a los asistentes de este webinar tremendamente interesante. Hablar de la actividad física y la adherencia a la actividad física es, la verdad, en Latinoamérica y por lo menos en mi país es tremendamente difícil. Es realmente contracorriente lograr que los pacientes asistan de una manera regular con el preparador físico. Tenemos una persona que tiene un gimnasio y que tiene un área especial
para personas que se han operado y hemos hablado con él para que tenga un tratamiento especial, pero realmente la adherencia a la actividad física es demasiado difícil. Sin embargo, en lo que nosotros hacemos énfasis en las consultas es en pedirles que los pacientes de a poco vayan aumentando lo que sea que hagan. Por ejemplo, dejar de utilizar elevadores cuando van a cualquier parte, ¿no? A la oficina o lo que sea. Si son más de 3 pisos, bueno, recién utilizar, pero tratar de cada día hacer un poquito más que lo que hicieron el día previo. Los alentamos mucho a que hagan caminata, por ejemplo, porque la caminata es una cosa muy amena. Pueden hacerla solos, pueden hacerla acompañados, pueden hacer turismo local, pueden salir hacia el campo, todas estas cosas que hacen que la actividad física se vuelva muy atractiva. El de repente encerrarlos en un gimnasio se vuelve demasiado difícil, pero lo que tratamos cuando los enviamos al gimnasio y al preparador físico es que éste les dé las guías en general de cómo tiene que ser su vida cotidiana para lograr el realizar la actividad física durante su trabajo, por ejemplo, ¿no? No sé, dejar el carro un par de cuadras antes de lo que lo hacen y caminar hasta su trabajo y todas esas cosas. Realmente, durante la primera consulta, nosotros les hablamos a los pacientes, todo el equipo les habla sobre lo importante que es la actividad física y el cambio del estilo de vida en cuanto a la alimentación. Y ustedes lo han puesto de relieve esta tarde y creo que todos hemos aprendido muchísimo. Me interesó muchísimo esto del lipedema, es algo en lo que vamos a hacer mucho más énfasis ahora con la gente que trabaja en esto. De verdad, felicidades a ustedes porque están tremendamente motivados, tremendamente activos y queremos que el área de medicina física y el área de nutrición, por supuesto, tenga mucha mayor preponderancia en Ipsos Latinoamérica y siempre van a contar con el apoyo del Consejo Ejecutivo Jorge y todos los presentes, los psicólogos, son demasiado importantes en el manejo de esta enfermedad tan grave. Gracias, doctor. Creo que todos coincidimos en que la importancia de la primera consulta, doctor, donde el paciente llega por una solución, de intentos frustrados durante muchos años, tanto en alimentación, actividad física, salud mental, llega a una solución donde al cirujano él ya no quiere escuchar que ingrese a un gimnasio, aliméntese mejor, realice sus sesiones psicológicas, sino que ellos vienen por una solución. Por lo tanto, el mensaje que entrega el cirujano en la primera consulta es clave para que el equipo multidisciplinar en el tiempo, después de una cirugía o de un tratamiento médico, este paciente entienda que es el primer paso para mantenerse en el tiempo y tener éxito. Porque el éxito conlleva dos cosas, creo. Primero, el acto quirúrgico de ustedes y el éxito en el tiempo que corresponde al equipo multidisciplinario. Por lo tanto, su primera consulta o la primera consulta del médico, del cirujano, es clave para nosotros poder hacer un trabajo y trabajar en equipo. Así que, doctor, gracias y a todos los asistentes, al equipo con el trabajo, orgulloso de tener tremendos y un honor para mí trabajar con un equipo tan potente. Y bueno, tomo sus palabras, doctor, y lo hemos hablado en distintas reuniones, en que el área multidisciplinaria creo que es clave en los congresos tanto IPSOLAC como lo que viene en el Mundial el próximo año. Así que muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un abrazo gigante a todos y felicidades. Nos vemos en el próximo evento. Eso, gracias. Chao. Chao a Chao, chao. todos. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.